Hola comunidad, prefiero no decir mi nombre por algunas razones, pero soy conocida del narrador del canal. En fin, esta es mi historia. Esto me pasó hace varios años. Nosotros somos del estado de Querétaro. Mi pareja y yo acabábamos de tener a nuestro tercer hijo, el primer niño, ya que las otras dos son mujercitas. Estábamos muy contentos. Debo mencionar antes que somos una familia muy religiosa, ya que en algún momento decidimos acercarnos más a la iglesia. Gracias a eso, nuestras vidas cambiaron por completo y desde entonces nos ha ido mejor, sobre todo en lo económico. Tiempo atrás, habíamos adquirido un terreno a las afueras del estado, rumbo a Huimilpan, porque es una zona que nos gusta mucho. Es puro bosque y para nosotros que nos encanta la naturaleza, era perfecto. Mi marido construyó una cabaña en ese lugar y la usamos para ir a descansar y relajarnos cada que podemos. La verdad, la cabaña está algo sola ahí en medio del bosque, ya que las casas más cercanas sí están un poco retiradas. Hacia abajo de nuestra cabaña quedaba un pueblito y en ese poblado había una iglesia. Era un domingo y nos encontrábamos en la cabaña descansando junto a mis hijas y nuestro recién nacido. No acudimos a misa antes de irnos para allá, por eso quisimos bajar al pueblo para aprovechar, confesarnos y disfrutar del resto del día más en paz. Nos dijeron que esperáramos un poco a que el padre se desocupara y así lo hicimos. Esperamos afuera. Mientras esperábamos, mucha gente empezó a salir y a llegar a esa iglesia porque estaba por iniciar la siguiente misa. En eso, un señor se acercó a nosotros. No vimos de dónde salió. Supongo que ya estaba ahí afuera con la demás gente en espera. Este señor, de la nada, se puso muy insistente en querer cargar a nuestro hijo. Nunca lo habíamos visto ni sabíamos quién era, por lo tanto, obviamente no lo permitimos. El señor no se iba y permanecía cerca de nosotros, intentando acercarse al niño cada que podía y pidiendo cargarlo una y otra vez. Mi marido, quien traía a nuestro hijo cargando, se hartó de él y le dijo: «Estás loco, cabrón. ¿Cómo te voy a soltar a mi hijo si ni te conozco? Sácate a la chingada que ya me estás haciendo encabronar». Pero aquel señor no se iba del todo y permanecía cerca de nosotros. Era un hombre muy blanco y delgado, parecido a un albino, por eso me daba miedo cada vez que se acercaba. Al fin nos llamaron para entrar con el padre. Tuvimos que dejarles el niño a nuestras dos hijas, ya que solo íbamos a entrar mi marido y yo. Les dijimos que por ningún motivo le fueran a soltar al niño a ese señor si se volvía a acercar a ellas. No tardamos mucho en salir y al regresar con nuestras hijas, ahí estaba ese señor de nuevo, sentado en una banca cercana. Ya no quisimos darle importancia, así que nos fuimos. En el camino, mi hija más pequeña empezó a sentirse mal. Tenía un dolor de estómago que no la dejó hasta llegar a la cabaña. Cuando llegamos, le preparé un té y le dije que se recostara. Se quedó dormida luego de un rato. Luego nos cayó la noche y todos nos fuimos a acostar. Mi hija, la más grande, fue quien se quedó despierta por más tiempo, pues no podía dormir, y fue justo ella quien nos despertó a mi otra hija y a mí. Muy asustada, nos contó lo que había visto momentos antes. Como no se podía dormir, se entretuvo viendo hacia afuera un buen rato desde su cama, ya que la puerta de nuestra cabaña es completamente de vidrio y es bastante grande, por lo cual se ve todo hacia afuera. En uno de los muchos árboles que están ahí, ella dice haber visto una bola de fuego en la cima de uno. Pensó que se estaba prendiendo o su vista la estaba engañando,
Por eso se quedó embobada en esa bola de fuego. Pero de pronto comenzó a moverse y de golpe se lanzó hasta caer en la puerta de la cabaña. Ahí es cuando mi hija se espantó de verdad y decidió ir conmigo para despertarme. Yo no quise despertar a mi marido en ese momento, ya que él siempre carga con una pistola y la verdad me da algo de miedo cuando se altera. A él siempre le han gustado mucho las armas y tiene varias, pues esa fue una de las razones por las que decidí acercarlo más a la iglesia, ya que él solía ser muy temperamental, se metía en muchos problemas e incluso llegó a cometer grandes errores como balacear la casa de otros en sus arranques de ira. Intenté calmar a mis hijas diciéndoles que no pasaba nada. Eso que había visto tal vez era causa del cansancio o no dormir bien. Como sea, cualquier cosa que sea eso allá afuera, no podrá hacernos nada si nos quedamos adentro de la cabaña. Les dije. Saqué mi Biblia que siempre cargo conmigo y comencé a leérselas. En ese momento se empezaron a escuchar ruidos debajo del piso. La cabaña no está construida a ras de suelo. Por debajo tuvieron que poner unos pilares de acero porque el lugar estaba a desnivel y encima de esos fierros se construyó nuestra cabaña. Por eso quedó un hueco considerable y justo de ahí venían esos ruidos. Se escuchaba como si alguien caminara y estuvieran pisando pedazos de vidrio. Al mismo tiempo se oía como si arrastraran una cadena. Fue ahí cuando todas nos alteramos de verdad. Mi bebé empezó a llorar y nada lo calmaba. Mi esposo se despertó por el ruido, obviamente, y tuvimos que explicarle todo. Él de inmediato tomó la pistola y salió a averiguar quién o qué estaba haciendo todo eso. Nosotras nos quedamos adentro con la angustia y rezando para que no pasara nada. De repente, se escucharon los disparos. Mis dos hijas salieron corriendo para ver qué había pasado. Yo con el miedo y mi bebé cargando, no quise salir para no exponerlo, pues lo primero que se me vino a la mente es que podría tratarse de brujas, pues mi bebé estaba recién nacido y de inmediato recordé a aquel señor extraño en la iglesia también. Todo se me cruzó en ese momento. Por fin regresaron. Les pregunté qué había pasado. Mi marido dijo que el que andaba haciendo esos ruidos era un perro, uno enorme y negro. Además, que traía una cadena arrastrando. No quiso hacerle nada porque pensó que tenía dueño y solo se les había escapado. Pero le tuvo que disparar porque lo intentó morder cuando lo ahuyentó. Y cuando el perro salió huyendo, se aventó a un montón de matorrales. Al instante salió una lechuza negra de entre todas las ramas y el perro se perdió sin dejar rastro. Todos decidimos dormir con el bebé para protegerlo por si acaso. Al día siguiente buscamos rastros de aquel animal, pero nada. Con el tiempo llegamos a platicarle eso que nos pasó a personas de ese pueblo y nos dijeron que tuvimos suerte, pues según ellos hay brujas por toda esa zona. También preguntamos si acaso alguien conocía al señor aquel de la iglesia, pero hasta ahora nadie sabe de quién se trata. Nos hemos puesto a pensar y creemos que tal vez Dios nos protegió aquel día desde que salimos de la iglesia. Durante un tiempo no fuimos con frecuencia a la cabaña, pues mi hijo se ponía muy inquieto ahí. Lloraba mucho y era difícil tranquilizarlo. Cuando fue creciendo, poco a poco se le fue quitando eso y ahora, afortunadamente, podemos ir muy seguido a nuestra cabaña para disfrutar de ese hermoso lugar. Yo era muy joven cuando esto pasó. A las afueras de la Sierra Queretana existe una cueva muy famosa de este lugar.
llamada la Cueva del Diablo. Hay muchos pueblos cercanos a esa cueva. Yo vivía en el más cercano de todos. Las historias que se contaban de ese lugar eran realmente aterradoras, desde brujas haciendo rituales dentro de esa cueva hasta cosas como que el mismo diablo vivía ahí. Lo cierto es que los accidentes en ese lugar eran muy comunes, pues ésta se encontraba prácticamente al lado de la carretera. Muy seguido se sabía de carros que tenían accidentes cerca de esa cueva, ya que, como sabrán, la Sierra Queretana es un lugar muy visitado por sus hermosos paisajes. Aquellos accidentados que lograban sobrevivir contaban acerca de una enorme serpiente que se cruzaba en medio de la carretera, siempre en el mismo lugar. Era como si saliera de aquella cueva. Algunos intentaban pasarle por encima, pero era tan grande y gruesa que era como si de un tope se tratara, y terminaban volteándose. Las personas del pueblo también hablaban sobre una víbora muy grande que salía de esa cueva. Todos pensaban que se trataba del diablo, por eso nadie se atrevía a entrar para averiguar si era verdad. Eran tiempos muy distintos. Las personas en los pueblos siempre somos catalogadas como gente muy supersticiosa. Yo no sé si eso sea verdad. Lo que sí sé, y jamás se me va a olvidar, es lo que vi aquel día. El miedo ya era muy grande entre los pobladores, así que todos decidieron buscar ayuda de la iglesia. Acudieron al sacerdote del pueblo, que por cierto, yo no sé si en un afán de tranquilizar a la gente o no sé por qué, pero aquel sacerdote parecía ser el más escéptico con respecto al tema. Siempre intentaba encontrarle una explicación a ese asunto. La verdad, la gente de rancho somos muy tercos y nada va a cambiar nuestra opinión hasta que veamos lo contrario con nuestros propios ojos. Después de tanto insistir, el padre por fin accedió a realizar una misa en la cueva para bendecirla y así todos estuvieran más tranquilos. El día llegó. Muchas personas del pueblo no quisieron asistir a esa misa por miedo, incluidos mis padres, pero yo sí quería estar presente. Es esa etapa donde los amigos siempre ponen a prueba tu valor, y la verdad, no quería perderme ese momento. El sacerdote ofreció llevar una imagen de la Virgen que tenía en una iglesia. Un señor tuvo que llevarla en su camioneta, ya que esta era de piedra y era bastante pesada. Por fin, todos llegamos a la cueva. Comenzamos a entrar mientras el padre iba rociando agua bendita. Tal vez era el mismo miedo que todos traíamos ya, pero no miento al decir que al entrar se siente una sensación horrible, un escalofrío que recorre todo tu cuerpo. El ambiente ahí adentro es muy pesado y además sientes que te observan todo el tiempo. Todos coincidimos en eso. Si a eso le sumas que ahí dentro hay muchos rostros tenebrosos como de algo maligno, por no decir demoníaco, por todas las paredes de la cueva. En fin, entre varias personas metieron a aquella virgen de piedra dentro de la cueva y comenzó la misa. De inmediato se empezó a escuchar un aullido espantoso, como de algún animal. Este no dejaba de chillar, así que el padre nos pidió a todos no dejar de rezar junto con él. Cuando el padre comenzó a rociar el agua bendita de nuevo, un pájaro enorme salió volando. Todos nos llevamos el susto de nuestras vidas. Ese pájaro tenía un chillido que a todos nos puso los pelos de punta. Jamás he vuelto a sentir algo similar a eso. Aquel pájaro era completamente negro, parecido a un guajolote, pero demasiado grande, casi como una persona. Mientras se alejaba volando, no dejaba de resonar su horrible chillido. Hasta ahora lo recuerdo y aún me causa un miedo inexplicable.
Aquellos a los que les he contado esta historia siempre intentan convencerme de que pudo haber sido cualquier tipo de ave, pero vamos, nosotros conocemos muy bien nuestra tierra e incluso sabemos qué tipo de animales hay por toda la sierra, y nadie había visto una bestia como esa antes. La misa terminó. El padre bendijo toda la cueva y se dejó la imagen de la Virgen ahí dentro para protección de todos. Al finalizar, el padre dijo que lo que fuera aquello que habitaba ahí dentro no volvería jamás, pues Dios le había ordenado marcharse. Un poco más tranquilos, pero aún con el miedo de encontrarnos con aquella bestia en el camino, todos tomamos rumbos diferentes. Yo seguía a un grupo de conocidos para no regresar sola a mi casa. Se estaba haciendo tarde y la noche empezaba a caer. En el camino vimos a un anciano sentado en una piedra. Se nos hizo extraño y nos acercamos a preguntar si estaba bien, pues ya era algo tarde y ahí solo podría ser peligroso para alguien de su edad. Obviamente le preguntamos qué hacía ahí tan tarde. El anciano nos respondió que estaba ahí porque lo acababan de correr de su casa. A todos se nos enchinó la piel en ese momento. El anciano se nos quedó viendo con una mirada inexpresiva y fría. Por el miedo nos fuimos alejando de él, solo diciéndole antes que tuviera cuidado. Nunca nos quitó la vista de encima. A lo lejos volteamos por instinto y ahí seguía, viéndonos. Nunca supimos por qué nos causó tanto miedo aquel anciano y ni siquiera quisimos averiguarlo. Hasta la fecha, la Cueva del Diablo es muy conocida por todos sus alrededores e incluso muchos turistas tienen la curiosidad de visitarla. Según sé, a todos los visitantes les cuentan las historias más aterradoras del lugar, pero solo los que estuvimos ahí aquel día sabemos que esa bestia corrió gracias a la fe de un pueblo.